Hola a todos, bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana, aprovechando que no hay muchas noticias, quiero hacer un vídeo un poquito diferente. Quería hablar sobre este tema en un vídeo aparte, pero bueno, como esta semana no hay mucho de lo que hablar, lo vamos a hacer en este noticiario. Quiero hablaros del sensacionalismo que hay últimamente en el mundo del hardware. Todas las semanas me enviáis tweets preguntándome, oye, ¿esto que os ha publicado es verdad, es mentira? Así que aprovechando que estos noticiarios van sobre noticias, quiero hablar un poquito sobre este tema, creo que encaja bastante bien. Vamos a hablar un poquito de este tema y luego vamos a hablar sobre las noticias que ha habido esta semana como siempre, aunque ya os digo que no ha habido mucho. Estamos en estas semanas de calma antes de la tormenta, dentro de nada empezaremos a hablar de la nueva generación de Intel, de la nueva generación de gráficas Nvidia, hablaremos de cosas de verdad, no cosas inventadas. Y ahora estamos en esos días antes de que salgan nuevos productos en los que no sabemos nada, no se publica nada, así que no hay mucho de lo que hablar. Pero dentro de nada empezarán a publicarse cosas, a salir filtraciones y tal, y tendremos otra vez noticiarios de 30 a 40 minutos. Así que bueno, dicho esto, un anuncio y empezamos. Las mejores ofertas, descuentos y promociones en informática y productos gaming. Ayuda personalizada para responder a tus dudas. Los mejores vídeos para aprender sobre la temática. Si quieres disfrutar de todo esto, únete al canal de Telegram Todo Hardware. Tendréis el link en la descripción de este vídeo. Yo creé este canal hace algo más de 2 años, y una de las principales razones por las que lo creé fue por todo el sensacionalismo que había durante aquel tiempo. Por aquel entonces fue cuando aparecieron los primeros benchmarks de DirectX 12 y de Vulkan. Fue cuando salió Aces of the Singularity, o no sé si Aces of the Singularity se un poco después, pero bueno, fue cuando empezaron a salir los primeros benchmarks de DirectX 12 y Vulkan. Y cuando empezaron a salir estos benchmarks, todos los medios empezaron a crear un montón de noticias super clickbait, sin explicar nada, mostrando pruebas dudosas. Te ponían titulares como Nvidia está muerta, AMD destroza Nvidia y cosas por el estilo. Eso sí, nadie explicaba nada, nadie explicaba por qué parecía que las gráficas AMD iban un poco mejor, los benchmarks que hacían los hacían como les daba la gana, te ponían las pruebas como les daba la gana. El tema de Vulkan fue muy gracioso, porque las primeras pruebas de rendimiento de Vulkan que tuvimos fueron del videojuego Doom. Doom al principio funcionaba con OpenGL, y AMD nunca dio demasiada importancia a OpenGL. De hecho, no daba soporte a la última versión de OpenGL. El juego utilizaba OpenGL 4.5, que era la última versión, y Nvidia sí daba soporte para esa versión en sus drivers, pero AMD no lo hacía y sus gráficas funcionaban con OpenGL 4.3, creo que era, no recuerdo la versión exacta, pero una versión anterior. Y lo que habían hecho era una especie de parche cutre para que el juego funcionase. Pero este parche cutre era eso, un parche sin más, AMD no daba buen soporte para esa API, y el rendimiento de las gráficas AMD en Doom bajo la API OpenGL era bastante malo. Cuando Doom recibió la actualización para dar soporte a la API Vulkan, lo que pasó es que todas las gráficas empezaron a rendir más o menos lo mismo. Las gráficas AMD ya rendían lo que debían rendir, y las gráficas Nvidia rendían lo mismo que rendían bajo OpenGL. Pero evidentemente esto no da visita, es decir que todas las gráficas rinden lo que tienen que rendir, no da dinero. Así que lo que hicieron un montón de páginas fue poner el rendimiento en forma relativa. Te decían, mira, las gráficas AMD con Vulkan ganan 20 FPS, y las gráficas Nvidia con Vulkan pierden 3 FPS. Y te decían, AMD destroza Nvidia, son mucho mejores en Vulkan. La realidad era que todas las gráficas rendían más o menos lo mismo. Sí que parecía que las gráficas AMD iban un poquito mejor, pero nada del otro mundo, no había una diferencia espectacular. Pero claro, todas las páginas tiraron a por visitas y te lo ponían de esa manera. Con DirectX 12 hacían lo mismo, no explicaban nada, te decían AMD es mucho mejor que Nvidia en DirectX 12, no te explicaban el porqué y no te explicaban absolutamente nada. Durante ese tiempo yo llegué a leer titulares como Nvidia está muerta, AMD destroza Nvidia, si tienes una gráfica Nvidia véndela ya porque se ha quedado obsoleta y cosas por el estilo. Un montón de sensacionalismo para nada. ¿Qué ha pasado 2 años después? ¿Cuántos juegos AAA tenemos que usen Vulkan o DirectX 12? ¿Cuántas gráficas Nvidia se han quedado obsoletas por DirectX 12? Ninguna. Tenemos 4 juegos DirectX 12 en los que en 2 ganan las gráficas AMD porque son juegos patrocinados por AMD y en 2 ganan las gráficas Nvidia porque son juegos patrocinados por Nvidia y ya está. De hecho, para este año creo que no hay ni un solo juego AAA que esté basado en DirectX 12 o Vulkan. Y fue todo ese sensacionalismo una de las razones por las que yo creé este canal. Y de hecho, algunos de mis primeros vídeos fueron hablando de DirectX 12, del tema ese de hacer un Slick, una gráfica Nvidia y una gráfica AMD. Intenté explicar un poco qué es lo que estaba pasando, por qué las gráficas AMD parecía que iban un poquito mejor. Intenté explicar el tema aquel del Slick de una gráfica AMD con una gráfica Nvidia, que parecía que se podía hacer con DirectX 12. También intenté explicar que no había que dar por aquel entonces mucha relevancia ni a DirectX 12 ni a Vulkan, porque hasta que viésemos juegos nativos con estas APIs pasarían años. Por aquel entonces acababa de empezar a exprimir DirectX 11 al 100%, así que imaginaos lo que vamos a tardar en empezar a ver DirectX 12 exprimirse al 100%.
Me estoy acordando también de que muchos medios decían que las gráficas Nvidia emulaban DirectX 12 o una cosa así. Vamos, un montón de tonterías, pero al cabo de un mes o dos el tema de DirectX 12 y Vulkan pasó de moda y parecía que los medios estaban dejando de hacer clickbait y volvían a la seriedad. Y eso sí, así hasta ahora. Parecía que empezaba a reinar un poco la seriedad, pero ahora con el tema de las nuevas gráficas de Nvidia hemos vuelto al clickbait y al todo vale por ganar visitas. Hace creo que 2 semanas un montón de medios publicaron que se había filtrado el precio de la GTX 1180 y te ponían la captura de una tienda, creo que era de Vietnam, donde habían puesto a la venta la GTX 1180, pero en realidad habían puesto simplemente una caja photoshopeada. De hecho, la caja que usaron fue esta de aquí. Pillaron esta caja de la 1080, o no sé si era la 1080 Ti, porque arriba se veía como un Ti aquí, pero bueno, que la caja era esta. Le borraron el 0 este con Photoshop, bueno, no era ni Photoshop, era Paint. Le pusieron ahí un 1, borraron esto como pudieron, de forma súper cutre, para que no se viera la promoción. Y ale, la pusieron en la tienda y un montón de páginas lo dieron por verdadero y publicaron: se ha filtrado el precio en la GTX 1180. Se veía clarísimamente que aquello era falso, que estaba editado, pero daba igual, con tal de ganar visitas lo publicamos. Esta semana han vuelto a hacer lo mismo. Esta semana volvemos a lo mismo. En un montón de sitios se ha publicado: la GTX 1170 va a rendir como la GTX 1080 Ti. ¿Y por qué dicen esto? Porque al parecer se ha filtrado una imagen de 3D Mark de la GTX 1170. El benchmark filtrado es un fake clarísimo. Cuando pruebas una gráfica que todavía no ha salido en 3D Mark, siempre te aparece en el nombre Generic GPU y un código. Nunca te va a salir el nombre de la tarjeta gráfica, porque hasta que 3D Mark no incluye la ID de esa gráfica en su base de datos, no te aparece el nombre de la gráfica. Pero ahí pone GTX 1170, claro que sí. Y por supuesto ese benchmark no está por ningún sitio en la base de datos de 3D Mark. Si tú lo buscas no aparece por ningún lado, nunca se llegó a subir. Si al menos hubiese subido a 3D Mark y todos pudiésemos acceder a él, pues podrías decir, igual, podría ser verdadero. Aún así, seguramente sería alguien que ha engañado a 3D Mark para que leyese el nombre que no es de su tarjeta gráfica, pero bueno, al menos podríamos especular si el benchmark es verdadero o falso, pero por supuesto ese benchmark no está en la base de datos de 3D Mark. Esa foto la ha sacado alguien simplemente dándole a inspeccionar el elemento, ha modificado los datos y ha sacado una foto con el móvil. De hecho, mirar, he hecho una exactamente igual con la GTX 1180, lo puedes hacer en 2 minutos. Pero como no, como da dinero, todos los medios han publicado: se ha filtrado un benchmark de la GTX 1170. Y por supuesto todos los dan por válido y nadie se cuestiona que eso pueda ser falso. Y no solo eso, supuestamente esta semana también se ha filtrado la fecha de salida de todas las gráficas de nueva generación de Nvidia. ¿Cómo se ha filtrado? Un canal con 50.000 suscriptores ha publicado un correo donde le dicen todo sobre las nuevas gráficas de Nvidia. Le dice que Nvidia tiene un sobrestock de gráficas Pascal, le dicen los nombres de las gráficas nuevas de Nvidia, le dicen la fecha de salida y le cuentan todo a un youtuber con 50.000 suscriptores. Sí que podríamos decir, oye, igual este tío tiene algún amigo que es un distribuidor y le ha llegado esa información y se la ha enviado a él. O él mismo es un distribuidor o tiene una tienda y le ha llegado esto y lo ha publicado. Pero si eso fuese así, mucha más gente hubiese recibido ese email. Y en el mundo del hardware todo el mundo se conoce. Al publicarse esto, alguien hubiera preguntado a algún amigo que tiene en temas de distribución y eso: oye, ¿a ti te ha llegado este correo? Y el amigo le hubiera dicho: sí, me ha llegado. Y hubiera publicado: podemos confirmar que este correo es cierto porque también le ha llegado a no sé cuántas personas más. Pero no, solo le ha llegado a una persona en el mundo, a este tío con 50.000 suscriptores. Así que, ¿qué creéis vosotros? ¿Que es el elegido por Nvidia, que han dicho: hey, este tío me cae bien y le vamos a enviar toda la información? ¿O es simplemente un tío que quería ganar visitas y se ha inventado un correo electrónico? Y como estos hay ejemplos a cientos últimamente. Por ejemplo, me acuerdo ahora del rendimiento de Battlefield 5. Un montón de sitios publicaron que las gráficas AMD rendían muchísimo más que las gráficas Nvidia en Battlefield 5. Yo cuando leí esta noticia dije, ¿por qué no? Podría pasar. De hecho, el que se encarga del motor gráfico de Battlefield 5 fue en su día director de drivers de AMD. Los Battlefield siempre han ido mejor en gráficas AMD, entonces cuando vi que la RX 480 rendía más que la GTX 1060 dije, puede ser. Después entré en la noticia y vi que la RX 580 rendía 20 FPS más que la GTX 1060. Una te daba a 1080p Ultra 60 FPS y la otra te daba a 1080p Ultra 40 FPS, una cosa así. Eso ya me extrañó, porque sí que es verdad que los Battlefield suelen ir mejor en gráficas AMD, pero 20 FPS es una burrada. Así que busqué otros sitios que hubieran hecho pruebas similares, busqué en YouTube también algunos vídeos de la GTX 1060 y ¿qué encontré?
que evidentemente ese rendimiento no era así. En todas las páginas que habían probado la GTX 1060 y la RX 580 en Battlefield 5 daban más o menos 60 FPS jugando a 1080p Ultra, excepto una página. Hay una página donde se decía que la 1060 daba 40 FPS y la 580 daba 60 FPS. Y como no, en un montón de medios ignoraron todas las pruebas de rendimiento que decían que las dos gráficas rendían lo mismo y se quedaron con la única prueba de rendimiento donde decían que no rendía lo mismo. Y publicaron la noticia de AMD destroza Nvidia en Battlefield 5. ¿Para qué vamos a revisar la información que publicamos? Vemos una noticia clickbait en un medio americano, hacemos copy-paste, lo traducimos al castellano y ¡ala! Ya tenemos una noticia que va a dar un montón de visitas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto que os estoy contando? ¿Quiero criticar a ciertos medios por las noticias que están publicando? No, lo que quiero es que tengáis en cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que leéis por internet. Ahora mismo se está haciendo un montón de clickbait. Todo el mundo alguna vez ha combinado una noticia que es un fake. Si os ponéis a mirar todos mis noticiarios, seguramente hay muchas cosas que he dicho que al final no se han cumplido. Pero cuando publicas algo hay que hacer una investigación mínima, hay que ir a la fuente de la noticia que estás publicando, ver dónde ha salido esta información, ver que la imagen que estás poniendo es una 1180 photoshopeada y no publicarlo. Pero no, ahora todo vale y todo lo que genere dinero se publica. Así que a lo que quiero llegar con esto es a que tengáis cuidado, que sepáis que se está haciendo muchísimo clickbait, especialmente con la nueva generación de Nvidia, de la cual no sabemos absolutamente nada. No sabemos qué nombre van a tener, por supuesto no sabemos ni rendimiento, ni fecha de salida, ni nada. Así que cualquier noticia que veáis sobre ella, cogerla con pinzas. Iros a la fuente de esa noticia, porque normalmente se pone esto ha salido de no sé dónde, ir a ver allí qué se dice, porque muchas veces también se cambian las noticias, cada uno dice lo que da la gana. Y de esta forma seguramente podréis saber de forma muy sencilla si es una noticia fake o no. Simplemente viendo de dónde ha salido una noticia, casi siempre se sabe si es un fake o no. Así que siempre que veáis una noticia, ya no solo en el mundo del hardware, sino con todo, una noticia, cualquier cosa que os llame la atención, siempre intentar corroborarlo. Si yo que sé, si hay unos benchmark que os llaman la atención, ir a otros medios, buscar otros benchmark para ver si en todos ocurre lo mismo o solo pasa ahí. Porque muchas veces pasas un benchmark, Windows te empieza a hacer algo y te la lía. Por ejemplo, cuando salieron los Ryzen 2000, la web AnandaTech, que es una web bastante seria, publicó una review donde los Ryzen 2000 pasaban por encima de los Intel en todos los juegos. Incluso en GTA V, que es un juego que va muy bien con procesadores Intel y muy mal con procesadores AMD, los Ryzen 2000 pasaban por encima del i7 8700K. ¿Publicaron esta noticia para intentar hacer clickbait? No, lo que les pasó es que en la placa base que usaron para probar los procesadores Intel, tenían activado por defecto una opción que provocaba que el rendimiento de los procesadores Intel bajasen. Y toda la review les salió mal por culpa de esto. Cuando se dieron cuenta, lo arreglaron. A todo el mundo le puede pasar una cosa de estas, que en la BIOS te dejes activar una opción que no deberías, que Windows te la líe con alguna cosa que se ponga a hacer en segundo plano. Muchas veces se publican benchmarks que no son reales simplemente por equivocación, no porque se quiera hacer clickbait. Así que siempre que veáis algo llamativo, contrastar los datos y aseguraros de que es cierto. Con el tema de las gráficas Nvidia lo mismo, no sabemos absolutamente nada sobre ellas. Evidentemente si veis algo como que de repente a un youtuber le ha llegado un email con las fechas de salida, pues es falso. O si veis de repente una foto, una pantalla donde se ve el rendimiento de una nueva gráfica de Nvidia, evidentemente es un fake. Tener cuidado con estos temas y tener en cuenta que hay muchísima gente intentando hacer clickbait e intentando ganar dinero con ello. Así que bueno, me apetecía hablar de este tema y como esta semana no había muchas noticias, pues he dicho... Vamos a empezar con el mundo de los procesadores y vamos a empezar con Ryzen. Ya sabéis que los procesadores Ryzen están formados por dos CCX. Las CCX son grupos de 4 núcleos y 8 hilos. Por lo tanto, el Ryzen 7 2700, por ejemplo, es un procesador formado por dos CCX, lo que nos da 8 núcleos. Desde incluso antes de que saliese la primera generación de Ryzen al mercado, ya había rumores diciendo que en el futuro las CCX pasarían a ser de 6 o incluso 8 núcleos. Es decir, si pasamos por ejemplo a CCX de 6 núcleos, el Ryzen 7 3700 sería un procesador de 12 núcleos. Si pasásemos a CCX de 8 núcleos, un procesador formado por 2 contaría con 16 núcleos. Desde hace mucho tiempo los rumores indican que esto ocurriría con Zen 2, es decir, con los Ryzen 3000. Pues bien, uno de los últimos vídeos promocionales de MSI parece apuntar en esa dirección. Han subido un vídeo a YouTube para anunciar sus placas base con el chipset B450, es decir, las placas base baratas entre comillas para los Ryzen 2000. Pero en ese vídeo hay algo muy llamativo. Mientras enseñan el VRM se puede ver un texto en el que pone que esta placa base soporta procesadores de 8 y más núcleos. La placa base del vídeo es una placa con 4 fases de alimentación para el procesador, como le pongas a esto 16 núcleos revienta. Pero bueno, lo interesante es que en un vídeo oficial ponga eso de más de 8 núcleos.
Recordemos que estas placas base, mediante actualización de BIOS, en principio también van a servir para los Ryzen 3000, porque AMD dijo que daría soporte a M4 hasta al menos 2020. Así que esto podría indicarnos que efectivamente con los Ryzen 3000 las CTX pasarán a ser de 6 u 8 núcleos y tendremos en el mercado doméstico procesadores de más de 8 núcleos. Yo personalmente con los Ryzen 3000, si mantienen los 8 núcleos pero consiguen subir las frecuencias y bajar todavía más las latencias, estaría contento. Pero oye, sería interesante ver opciones de más de 8 núcleos en el mercado doméstico. Sobre este tema seguramente tengamos más noticias pronto. Aunque para los Ryzen 3000 todavía queda un poquito, no creo que se lancen a principios de 2019, creo que los veremos hacia mediados o finales de 2019. Los EPIC a 7 nanómetros sí que van a llegar a finales de este año o principios del año que viene. Y en esos EPIC veremos si las CTX son de 6, 8 o 4 núcleos. Y eso nos dará un muy buen indicativo de cuántos núcleos veremos con los Ryzen 3000. Y bueno, hablando de MSI, esta semana han creado un poquito de salseo con un anuncio que han hecho respecto a sus placas base. Han hecho una comparativa de una de sus placas base B360 con una placa base B360 de Asus. Dicen que su placa base tiene un disipador para el VRM mucho más grande, lo que les proporciona mejores temperaturas, y también dicen que su placa base tiene más fases de alimentación. Yo esta publicidad la veo un poquito desacertada por dos cosas. Lo primero es porque te dicen que su placa base tiene 7 fases de alimentación y la placa base de Asus 6 fases de alimentación. Y esto no es del todo cierto, porque ambas placas base tienen 4 fases de alimentación para alimentar el procesador, que es lo importante. Y de hecho últimamente muchos vendedores de placas base están haciendo el truco con las fases de alimentación, te dicen tenemos no sé cuántas fases de alimentación. Sí ya, pero a mí lo que me interesa es saber cuántas fases de alimentación tienes para el procesador, en qué configuración están funcionando y de qué calidad son. Porque si me dices, hey, tenemos 11 fases de alimentación, pero 4 son para la gráfica integrada del procesador, pues como que me da un poco igual. Y respecto al disipador, ya os dije en el vídeo de la Computex que me gusta la idea de dejar de usar plástico para cubrir los puertos de entrada y salida y utilizar el propio disipador del VRM, es decir, hacerlo más grande para cubrirlo. Me gusta este tipo de diseño. Ahora bien, en esta imagen están comparando el disipador de las fases de alimentación para el SOC de la placa base de Asus, que es bastante pequeño porque estas fases de alimentación apenas se calientan, con el disipador que ellos usan para las fases de alimentación que alimentan el procesador. Lo suyo sería comparar el otro disipador que hay en la placa base Asus con el suyo, no ese de ahí arriba. De hecho, el disipador que veis en la parte de arriba de la placa base de MSI también es pequeñito. Y bueno, si la idea es presumir de disipación, compárate con las mejores placas base en ese aspecto, no te compares con la placa base que a ti te interesa. Pero bueno, que no es por criticar la placa base de MSI, de hecho ya os he dicho que el diseño este de extender el disipador del VRM me gusta. Eso sí, es gracioso ver cómo se pelean las marcas por ver quién tiene el trozo de cerámica más grande cuando en su día montaban unos disipadores tremendos en sus placas base. Y que respecto a Intel, tenemos nuevas noticias sobre el chipset Z390. Y es que según el roadmap de Intel va a sustituir al chipset Z370. Es decir, las placas base Z370 se van a dejar de fabricar y van a salir al mercado las Z390 para sustituirlas. Las Z390 las únicas mejoras que traen son en conectividad, aunque seguramente también traigan VRMs más potentes pensando en los procesadores Coffee Lake de 8 núcleos. De todas formas, como hablamos en el noticiero de la semana pasada, tiene toda la pinta de que las placas base Z370 van a soportar los procesadores de la novena generación de Intel, incluidos los procesadores de 8 núcleos mediante actualización de BIOS. De hecho, varias ensambladoras ya han sacado nuevas BIOS donde pone que se da soporte a procesadores de nueva generación. Así que vamos a tener una renovación de placas base, pero en principio no va a afectar a los que tengan placas base Z370. Yo si finalmente esto es así, es decir, que dan soporte para los nuevos procesadores a las placas base Z370 mediante actualización de BIOS, este cambio me parece correcto. Los que tenemos una placa base Z370 vamos a poder utilizar los procesadores nuevos que salgan al mercado, y el que vaya a actualizar su procesador y tenga que comprar una nueva placa base, pues va a tener placas base un poquito mejores en el mercado. Vamos, que es lo mismo que ha hecho AMD con Ryzen. Puedes montar un Ryzen 2000 en las placas base X370 si actualizas la BIOS, pero también han salido las X470 que son un poquito mejores. No en rendimiento porque no hay diferencia de rendimiento entre chipset, pero sí en temas de conectividad y consumo. Y por cierto, hablando de Intel, la semana pasada os dije que Apple había actualizado sus MacBook Pro a la novena generación de Intel. El MacBook Pro con un i9, en portátiles los i9 se diferencian de los i7 en que se pueden overclockear y tienen un poco más de caché. Tanto los i9 como los i7 son procesadores de 6 núcleos y 12 hilos en portátiles. Pues bien, el MacBook Pro que lleva el i9 se calienta una barbaridad. De hecho, según las pruebas que ha realizado el youtuber Dave Lee, se calienta tanto que renderizando un vídeo en Premiere es más lento que la versión con un i7 porque tiene que bajar frecuencias. Gran diseño por parte de Apple.
Está muy bien que tus portátiles sean finitos y no saquen mucho ruido, está muy chulo, pero la estética no se puede poner por delante de la utilidad si no te pasan estas cosas, que tu portátil se vuelve un horno. Cambiamos ahora de tema, nos vamos al mundo del almacenamiento. A medida que los SSD bajan de precio, durante este año han bajado bastante su precio, las ventas de discos duros tradicionales también bajan, la gente se está pasando a SSDs. Y esto ha provocado que la compañía Western Digital haya tenido que cerrar una de sus fábricas de discos duros. Esta fábrica llevaba operativa desde el año 1973, 45 años fabricando discos duros hasta que han sucumbido ante los SSDs. Y bueno, también relacionado con el almacenamiento, Google, Facebook, Microsoft y Twitter se han unido para crear un proyecto de trasvase de información. Es decir, lo que quieren conseguir es que las fotos que tengas, por ejemplo, en Facebook, te las puedas llevar a tu cuenta de Google sin tener que descargarlas y volverlas a subir. O yo que sé, los contactos que tienes en una red social te los puedas llevar a otra, ese tipo de cosas. Suena bastante bien, pero creo que todos sabemos lo que realmente quieren estas compañías. Quieren saber más sobre ti, no solo les basta con toda la información que recaudan con sus servicios, también quieren saber qué es lo que haces en servicios de otras compañías. Al final estas 4 compañías lo que son agencias publicitarias. Y cuanta más información tienes sobre ti, más efectivos son los anuncios que te muestran y más dinero ganan ellos. Y bueno, para terminar el noticiario, ya os he dicho que esta semana no había mucha cosa. AMD, Microsoft, Nvidia, Oculus y Valve se han unido para crear el estándar Virtual Link. Este es un estándar para gafas de realidad virtual y lo que quieren es que toda la información se mueva a través del estándar USB tipo C. Es decir, que los cascos de realidad virtual no tengan 20 cables, un HDMI, 2 USBs, quieren que tengan solamente un USB tipo C y a través de ello te llegue toda la información que necesitan las gafas. La verdad es que es una idea muy buena para reducir los cables que utilizan los cascos de realidad virtual. Aunque bueno, con el tiempo supongo que acabarán siendo inalámbricas, que es lo más cómodo. Y bueno, con esto terminamos el noticiario. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.